bueno, yo estudié náutica, capitán de la Marina Mercante, desde los orígenes, desde cadete, oficial y capitán. Escalaba en el puerto de Las Palmas y de ahí vino toda la historia del tema este, de que, bueno, se creó, en Contenemar quiso crear, que creó la primera línea, Las Palmas Nuadibú, Mafrico, y un compañero mío de la antigua Frucasa, y se buscan una persona con tu perfil, un capitán. Y bueno, ¿sabes? Y después de 14 años navegando, casi 15 años, digo, bueno, vamos a intentar dar el salto. Y di el salto a Contenemar Mafrico, pero como lo de la línea era solamente un viaje cada 15 días, dijeron, bueno, pues te puedes hacer cargo de la terminal de Contenemar. Y ahí empecé, en la terminal de Contenemar, con la grúa Portainer, y ahí viene la historia de la Estiva, ¿no? La Luz también empezó con una grúa Portainer, en Contenemar empezamos, y claro, el traspaso de la carga convencional a contenedores, pues los equipos portuarios, pues había 18 o 20 hombres en equipo. Recuerdo que el líder portuario, que era un amigo mío, Remigio, llegó un día a decirme, coño, ¿por qué no ponen unas casamatas y unos profesores y aprovechan para la gente que está nombrada, darles clase y los... Bueno, era eso. Ahí empezamos a tratar todos los temas. La primera grúa de contenedores que vino a Las Palmas la trajo La Luz, que era una grúa Tango de Lieber, que vino del puerto de Salala, y al mes y medio vino la de Contenemar, que estaba ya en Contenemar, que era igual, gemela. Eran grúas pequeñas para barcos hasta 500 teos, no más. Después la primera grúa ya de contenedores grandes, vino en el año 80 comprada en Alemania de segunda mano, que fue la Lieber de OPSA, que estaba en el N2, que esa sí ya daba para trabajar barcos para más, hasta 13 contenedores de manga. Fue la primera grúa. ¿Que era Panamá? Sí, que era Panamá, de contenedores. Ya después, cuando en el año 94 nos trasladamos aquí, ya había otra grúa más de contenedores Y luego las post-Panamá. Y después vinieron las post-Panamá. Y luego las Malacas más. Y ahora vienen las Super Over post-Panamá, o sea, 80, sí, 83, 84. Era un conglomerado de operadores que eran todos consignatarios, pero eran consignatarios, estibadores, transitarios, eran operadores portuarios. Claro, ahí hay un salto salvaje cuando el Puertos del Estado empieza a marcar las normas, tanto para consignatarios como para estibadores, y aquí pasamos, no sé, de 40 y tantos consignatarios a 27, 28, porque se crearon varias agrupaciones para ser estibadores. ¿Y estibadores menos? Estibadores éramos 2, 3 inicialmente. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, en aquella época el material de los consignatarios y de los operadores estaba todo una cosa, era una sociedad que compartían todo. Después ya con las normas se exigió que cada empresa tuviese sus mínimos, y ahí empezó el cambio entre el 84, cuando yo pasé a OPSA de Contenemar, pues lo mismo que si Javier Esquivel buscaba a alguien, y entonces pasamos, David Simón y yo pasamos a OPSA, y de hecho inicialmente no trabajábamos como OPSA ni como estibador, sino como operador, hasta mayo del 85, que fue el primer nombramiento que hizo OPSA como empresa estibadora. El 7 de mayo del 85, el buque Jalón de Pinillos, yo me acuerdo, de la memoria a pesar de la edad. Hito importante de MSC, escala en Las Palmas no como transbordo, sino en la línea de Sudáfrica al Mediterráneo, para las importaciones de Sudáfrica, de papel, de eso. Ese fue un hito importante. El segundo, meses más tarde, fue San Marín, que fue el primero que quiso hacer transbordo aquí, y aquello fue, nos dio una prueba de hacer, no recuerdo bien, eran como 8.000 movimientos de descarga y carga, servíamos para hacer transbordo. Sin sistema informático, con poca maquinaria, pues se hizo con gente. Recuerdo que teníamos un operador en el muelle que lo que tenía era un tocho de papeles y en cada papel apuntaba el número del contenedor para saber dónde estaba, y pasamos la prueba.
Durante ese periodo, San Marín se vende a Mer, y Mer sí que no contaba con el puerto de Las Palmas, Mer quería Algeciras. Bueno. Y vino el otro hito importante, el Carla, que cuando nos llaman de MSC, y fuimos tan locos y peligrosos que aceptamos el Carla, aquí partido en dos, medio barco, y hicimos la operación, con todos sus problemas. Se arrancó aquí, y se mandaron los contenedores a la dársena exterior, pero hicimos la operación, y ahí empezamos la relación con MSC, que empezaron los transbordos, y bueno, y ahí ha ido llegando a lo que ha llegado hasta ahora. O sea, los puertos son distintos, o sea, yo cuando digo que si miramos el material, tenemos el artilugio que lleva el camión para coger las planchas, aquí se llama rabo de cochino, y en Valencia se llama cuello de cisne, por eso te marca un poco cuál es la diferencia entre los puertos. O sea, es una cosa, hombre, fue difícil, fue duro, sí, pero al final, primer acuerdo marco, segundo acuerdo marco, tercer acuerdo marco, fuimos pioneros en un montón de cosas, el salario garantizado, y mira, al final el quinto acuerdo marco, que fue lo último que participé, que estaba pendiente porque una agrupación que se separó de Anesco lo denunció, ahora ya los tribunales han dado la razón al quinto acuerdo marco, y eso genera un sistema de trabajo mucho más social. También, así como las empresas fuimos cambiando, los estibadores portuarios también han ido cambiando de mentalidad. Y yo en viejos tiempos decía que teníamos en Las Palmas los mejores portuarios, sí, pero el problema de un fondo de saco de malo. Hoy al final eso, tenemos los mejores portuarios, pero ya el saco malo casi no existe. ¿Eso no se puede decir? Sí se puede decir, yo ya lo puedo decir. hay una parte importante de la historia. Sí. O sea, como te digo, Asoselpa era una asociación de operadores. Cuando cambian las normas, no era Asoselpa, era Asociación de Consignatarios, y para cambiar a Asoselpa hubo un cambio de estatutos que se trabajó, se pactó además por unanimidad, y empezamos a hacer Asoselpa, Asociación de Consignatarios y Estibadores, con dos sesiones distintas. En esa época se creó la Federación Portuaria, que no tiene nada que ver con lo que es hoy, que fue para defendernos a nivel nacional en los acuerdos de Madrid. Fue la unión con Tenerife, con las islas, y ahí empezamos, y además hay una lucha importante en la que hay que decir que la Confederación de Empresarios de aquella época nos apoyó un montón en Madrid, y se fueron dando pasos a convertir lo que es hoy la sección de estibadores, la sección de consignatarios. Estibadores son una cosa, consignatarios son otra, transitarios son otros, y está el tema más regulado. El hecho más importante fue la firma del segundo acuerdo marco, que la verdad que tenía un montón de temas que a los puertos canarios nos afectaban por el carácter insular de los puertos canarios y la distinta. Y ahí que llegamos en COE, una asamblea general, todos los puertos españoles contra los pobres canarios que estábamos ahí representando Tenerife y Las Palmas, 10 o 12, que nos barrieron en la votación, pero defendimos el espíritu de Las Palmas. La Confederación además apoyó a fondo, y al final nos dieron la paliza, salimos mal en la foto, pero defendimos lo nuestro, pero al final se aceptó lo que nosotros estábamos pidiendo. Ese fue un hito importante de la fuerza de Asoselpa. De hecho, y Elena lo puede decir, Asoselpa, a partir de ahí, después que tú entraste, a principios de los 2000, Asoselpa empezó a tener peso en la patronal nacional. Pero fue por ese detalle. Sí, porque como decías antes, que de alguna forma Las Palmas marcaba el ritmo nacional. Marcábamos bastante el ritmo nacional, porque fuimos, también te digo por eso, el cambio de la mentalidad de los portuarios, con la ayuda de los portuarios, la movilidad entre las manos, el salario fijo, hubo varias cosas importantes la formación, y de ahí se empezó a marcar una pauta en Anesco, que yo creo que sigue, que Asoselpa sigue teniendo presencia en los órganos nacionales. O sea,
porque el espíritu de Asoselpa, de los consignatarios y los operadores del puerto, de la competencia salvaje, sí, pero el puerto es lo primero, sigue estando vivo, aunque ya estamos en una cuarta generación de representantes en Asoselpa, pero ese espíritu sigue estando ahí, y va a seguir. Depende muy mucho de quién es el presidente y qué pauta marca. Por eso yo recuerdo la frase que me preguntabas, creo que tú mismo hace tiempo, ¿quién es el mejor presidente con el que has estado? Pues el que está en su momento, el mejor es el que está. Y al final son personas, y lo mismo pasa con que los que empezamos en el puerto como yo en los años 80, el funcionariado del puerto era uno, hoy es distinto, pero al final ahí está la esencia de Asoselpa y de los operadores. Te amoldas ellos están arriba en la cabeza, el presidente, son los funcionarios, y tú tienes que sacar el negocio adelante y lo sacas a tu mejor leal saber y entender. Prudencia depende, hay casos en el negocio que la prudencia no sirve, hay que tirarse como un loco a las mortales. Pero yo creo que la mentalidad de Asoselpa, los nuevos consignatarios y estibadores, eso lo tienen aprendido. O sea, estoy convencido que no hace falta decir nada más, sino que se siga lo que se ha venido haciendo y cómo se ha venido haciendo. La valla del puerto siempre ha separado. Yo creo que a final de cuentas, y hablando de eso un poco, esta presidenta actual está enseñando el puerto un poco más a la ciudadanía. La ciudadanía decía, no, de la valla del puerto para adentro ese es otro mundo. Pero bueno, siempre ha sido otro mundo, pero al final de cuentas es el pulmón de la ciudad. O sea, y ya digo, la nueva presidenta, la sigo, creo que está haciendo una labor importante de abrir el conocimiento del puerto a la ciudadanía. Claro que es vital, porque al final de cuentas es lo que las navieras, al momento de decidir un puerto de escala, van a tener. O sea, el puerto, las tasas, de acuerdo, todo lo económico, pero al final lo más caro es la activa del barco. Si tú no tienes una terminal que sea capaz de producir los movimientos que te requieren en la estancia de los barcos en puerto, la calidad del servicio, mal lo lleva, por muy barato que sea el puerto.